Hello, everybody. So I think now that the dust is starting to Hola a settle todos. on Creo que ahora que empieza a sentarse el polvo sobre lo que Donald Trump ayer llamó la Guerra de 12 días, en contraposición a una tercera guerra del Golfo, deberíamos preguntarnos realmente qué hemos presenciado en las últimas 2 semanas. ¿De qué ha ido todo esto? Así que hoy quiero hacer un vídeo corto, reflexionando un poco sobre lo que todo esto significa. ¿Sabéis? Ayer todavía parecía que la propuesta de alto el fuego que surgió de la nada desde la Casa Blanca, después de que Irán lanzara misiles contra o sobre una base estadounidense en Qatar, la mayor de la región, no era más que otra artimaña. It seemed as if though this was just another ruse. I mean, the ceasefire agreement could have been another ruse just in order to. Quiero decir, el acuerdo de alto el fuego podría haber sido otra artimaña, simplemente para, de nuevo, hacer que Irán se sintiera seguro y lo cumpliera, y dejar de disparar contra Israel justo antes de quizás iniciar otro ataque contra Irán. Porque ya los dos primeros ataques surgieron de la nada y fueron celebrados por Estados Unidos e Israel como una gran sorpresa y un gran éxito, ya que lograron fingir que aún había diplomacia en curso, mientras, en realidad, se estaban planificando ataques. Y no me malinterpretes, esto sigue siendo una posibilidad. Todavía es posible que en unos días los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán se reanuden. Eso sigue sobre la mesa. Pero tal y como están las cosas en este momento, parece que en realidad las tres partes en este conflicto, en esta guerra por poderes, en realidad, por diferentes razones, están de acuerdo en detener los combates por ahora. Y preguntémonos, ¿qué hemos presenciado en este sentido durante las últimas 2 semanas? Porque he recibido mensajes de personas que me preguntaban, mira, ¿fue todo esto teatro? ¿Fue todo simplemente una farsa? En realidad ninguno de ellos pretendía nada de lo que hicieron. ¿Fueron los ataques a los sitios nucleares simplemente teatro? Permíteme darte mi opinión al respecto. En primer lugar, creo que lo que hemos visto al final, la forma en que se anunció el alto el fuego y el ataque, o mejor dicho, el contraataque a la base estadounidense, creo que esa última parte sí fue teatro. Las últimas declaraciones y pronunciamientos dramáticos desde Teherán y desde Tel Aviv, eso fue teatro. Y Donald Trump presentándose después como el gran pacificador que anuncia un acuerdo y todo eso, eso es teatro. Pero lo que vimos al principio, eso definitivamente no fue teatro. Hubo un intento serio y honesto, un intento honesto y muy serio por parte de Israel y Estados Unidos de llevar a cabo un cambio de régimen en Irán. El tema de las armas nucleares, eso también fue teatro, pero es un teatro que se remonta mucho más atrás, al menos hasta 2018, cuando Donald Trump salió del JCPOA, que a todos los efectos estaba funcionando y se podía verificar que funcionaba. Así que, si el objetivo hubiera sido realmente limitar las capacidades nucleares de Irán, y no solo aparentar, entonces salir del JCPOA fue absolutamente contraproducente, o no se habría hecho. Y también las negociaciones en las que Estados Unidos estaba involucrado con Irán, justo antes de que comenzaran los ataques. Right before the attack started, the sixth round of negotiations were supposed to happen Sunday after. La sexta ronda de negociaciones se suponía que iba a tener lugar el domingo, después del ataque de Israel. Esas negociaciones habrían continuado, y Estados Unidos habría impedido que Israel atacara a Irán, y desde luego, no habría presumido después de haber colaborado con Israel en la planificación del ataque, y de que esto fuera un gran éxito táctico. Definitivamente, el programa nuclear de Irán era solo un pretexto, una ficción sobre el verdadero motivo de todo este asunto, cuando en realidad el objetivo aquí, hace 2 semanas, era llevar a cabo una intervención militar en Irán muy rápida y de alta intensidad, y poner en marcha todo lo necesario para provocar el fin del Ayatolá y el fin de la actual estructura política de Irán. The current political structure of Iran, and we see how from a Israeli perspective. Vemos cómo, desde una perspectiva israelí, esto en realidad tiene sentido, esta creencia, porque hace solo 2 años nadie habría creído que Israel sería capaz de sembrar el caos y la destrucción y cometer genocidio en Gaza,
Nadie habría creído que serían capaces de decapitar a Hezbollah en Líbano e infligirles el daño que les infligieron. Y nadie habría pensado que fuera posible que Siria colapsara tan rápidamente como lo hizo. Así que, en términos de la progresión de los objetivos bélicos y genocidas de Israel en su propia región, lograron éxitos muy rápidos y también tuvieron un éxito bastante grande al conseguir no apoyo global, pero sí apoyo occidental, europeo y estadounidense para sus acciones en Gaza. Así que en cierto sentido, sí creo que pensaban seriamente que esta cadena de éxitos y de progreso, desde su perspectiva, podía continuar y trasladarse a Irán. Además de eso, Israel estuvo bajo bastante presión en las semanas previas al ataque contra Irán debido al cambio de narrativa respecto a Gaza y al aumento de la tensión mediática, también con la flotilla que apoyó Greta Thunberg, que no logró llegar a Gaza, pero al menos alcanzó a una gran audiencia y concienció sobre la situación absolutamente horrible en Gaza. Y todo esto junto, creo que fueron razones por las que Israel decidió que era el momento de probar suerte e intentar un ataque total contra Irán. Hay muchos indicios de que los israelíes subestimaron seriamente la capacidad de Irán para resistir tal asalto. Iran's capability to resist such an assault and overestimate their own ability to... Y sobreestiman su propia capacidad para neutralizar cualquier cosa que pudiera venir de Irán. Vemos cómo el inicio de esa operación parece haber sido planeado bastante bien, junto con los estadounidenses, para tener el máximo impacto en Irán. Atacar a Irán sin mucho aviso, con Irán con la guardia baja. También vemos cómo intentaron inmediatamente atacar las defensas aéreas de Irán y sus capacidades de contraataque. Pero, a pesar de los éxitos iniciales, esto no llegó tan lejos como Israel había deseado, e Irán fue capaz de movilizar rápidamente sus fuerzas y, de hecho, contraatacar a Israel de manera mucho más contundente de lo que aparentemente se había anticipado. Además, Israel se vio obligado muy rápidamente a imponer básicamente un apagón mediático para ocultar los daños reales que se estaban produciendo, porque obviamente esto era algo que no querían mostrar. Because this is something that they obviously didn't want to show. They wanted to keep this pretense of overwhelming. Querían mantener esta apariencia de poder abrumador e indestructibilidad. También vemos cómo los israelíes recurrieron de inmediato a algunas de sus tácticas de guerra favoritas, como atacar infraestructuras civiles, atacar infraestructuras mediáticas, la emisora pública en Teherán, y cómo de inmediato el número de víctimas en el lado iraní aumentó considerablemente, siendo las bajas civiles superiores a las del lado contrario, donde Irán intentó contraatacar de manera proporcional y dirigió sus ataques a instalaciones en represalia por el ataque a sus propias instalaciones. Esta ha sido una táctica iraní durante años, con el fin de incentivar a Israel a detener estos bombardeos en su territorio. Y desde el principio, Irán declaró que si los israelíes cesaban, ellos también detendrían sus contraataques. Así que, por parte iraní, podemos ver cómo el objetivo militar, era forzar a Israel en algún momento a dejar de disparar, lo que además encajó perfectamente en los últimos días de la guerra. Lo que con suerte será la guerra de 12 días y no volverá a estallar, cuando básicamente Donald Trump dijo, ahora se impone un alto el fuego. Y los iraníes pudieron decir, miren, se lo dijimos desde el principio, una vez que los israelíes se detengan, nosotros también estamos dispuestos a no extender nuestros contraataques. Así que todo esto fue, en mi opinión, un enfoque bastante serio. También podemos ver cómo, en los medios occidentales, toda la narrativa sobre el cambio de régimen se construyó muy rápidamente, y cómo en Twitter hubo una avalancha inmensa de bots y mensajes automáticos pro-israelíes, fueran lo que fueran, sobre que el público general iraní estaba a punto de levantarse, a punto de rebelarse, a punto de derrocar a su propio gobierno, si llegaba solo un poco más de bombardeo, y entonces todo terminaría. Y sabemos que esto era pura fantasía, porque cualquiera de nosotros que está en contacto con la diáspora iraní y con colegas iraníes, incluso los colegas muy críticos, los que no apoyan al régimen actual,
Recibimos inmediatamente el mismo mensaje por WhatsApp y nuestros canales. No, esto fue condenado por todos ellos. No, ninguno. Ningún iraní sensato y con juicio, en este momento, desea más bombardeos sobre su país. Ha tenido el efecto contrario. Ha hecho que la gente se una en torno a la bandera y diga, mirad, esto es precisamente lo que los guardianes de la revolución nos decían todo el tiempo, que los israelíes quieren destruirnos, y ahora están a punto de hacerlo. Y por supuesto, mucha gente, los iraníes, incluso los iraníes contrarios al régimen, vieron lo que ocurrió en Siria, vieron lo que está pasando, lo que ocurrió en Libia, están viendo lo que ocurre en Líbano, y desde luego también en Palestina, ¿verdad? Y el ataque, la masacre de civiles inocentes en todos estos países tras la caída de las estructuras de poder es tremenda. Ningún iraní podría querer que esto ocurriera, salvo los ideólogos más fervientes del otro bando. Esas pocas personas que se ven con la bandera del Shah y demás. Pero en general, la gran mayoría de los iraníes parece haberse unido en torno al gobierno iraní y se alegraron de que se produjeran los contraataques. Ahora bien, este no era el resultado que Israel esperaba. Y con cada día que sobrevivía el actual gobierno iraní, y que los ataques de decapitación que se llevaron a cabo no eliminaron a los niveles más altos del liderazgo, sino a altos y medianos mandos militares, con cada día que sobrevivían, en realidad aprendían a contrarrestar este asalto y también a reponer sus filas. Quiero decir, uno de los errores de los israelíes y de Estados Unidos fue pensar que simplemente atacando a los altos mandos militares y también a los principales científicos que trabajan en estos programas nucleares, podrían así desmantelar ambos, que el ejército simplemente desertaría y los científicos, todos saldrían corriendo y todo terminaría y entonces la gente se levantaría y así sucesivamente. Y esto no fue así. De hecho, las filas militares se repusieron con oficiales más jóvenes que aún tenían años y años de formación y que se estaban preparando precisamente para esta situación. Y como varias personas señalaron en Internet, la estrategia militar de Irán no se basa en el asalto, se basa en la defensa, se basa en la resiliencia precisamente para este tipo de caso de ataque. Sabemos que los israelíes también intentaron utilizar mucha guerra psicológica, no solo en Twitter, sino también por medios directos, llamando al menos a 20 generales iraníes de ambos bandos y ramas del ejército, y amenazándolos, diciéndoles que los matarían a ellos, a sus esposas y a sus hijos, si no grababan inmediatamente videos declarando que huirían del país o que jurarían lealtad a un gobierno sucesor. Este enfoque fracasó. Ninguno de estos generales grabó realmente tales videos, pero hubo un intento muy serio y planificado de crear una situación en la que el Estado iraní, los pilares del gobierno, especialmente el ejército, colapsara, y eso no ocurrió. Ahora bien, lo que esto provocó, con el tiempo, fue desesperación en el lado israelí, ¿verdad? Porque los ataques de Irán que atravesaron sus defensas aéreas seguían llegando, y aunque los israelíes seguían diciendo que podían derribar la mayoría de las amenazas, que tenían un plan y que la gente estaba siendo evacuada, se podía ver claramente cómo Israel estaba sufriendo por primera vez desde el inicio del genocidio contra Gaza, como parte de su población empezaba a sufrir seriamente. Y no hay ninguna señal positiva de mejora si este asalto continúa, ni tampoco hay señales de que los israelíes o los estadounidenses puedan neutralizar rápidamente las capacidades misilísticas de Irán. Aunque parte del arsenal de misiles se estaba agotando mucho más rápido en el lado israelí, lo cual supone un gran problema estratégico y una vulnerabilidad importante. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo de este episodio? Estamos aprendiendo, por un lado, que ni la cúpula de hierro de Israel, ni los otros sistemas de defensa que tienen, son impenetrables. De hecho, en realidad son relativamente débiles.
Ya sabíamos parte de eso antes. Simplemente no sabíamos hasta dónde podía llegar un asalto concertado por parte de Irán. Por concertado, me refiero a un ataque estructurado con muchos misiles y lanzamientos de misiles, etc. No sabíamos lo que realmente sería posible, pero al parecer, es mucho lo que se puede lograr. Irán es capaz de atacar casi cualquier objetivo que realmente persiga, incluida la sede del Mossad y su infraestructura, a voluntad. Así que si los iraníes deciden que algo será atacado, si usan suficientes misiles, lo conseguirán. Punto. No hay nada que los israelíes puedan hacer contra eso. Por otro lado, lo mismo ocurre con Irán. Básicamente, cualquier infraestructura que tengan sobre el suelo es susceptible de ser atacada por los israelíes y estadounidenses con sus sistemas. Incluso el espacio aéreo de Irán parece ser bastante fácil de penetrar, incluso con cazas y con estos bombarderos B-2 que Estados Unidos empezó a utilizar desde la noche del sábado hasta la noche del domingo sobre Irán, y con los que lograron golpear los sitios nucleares. Ahora, al mismo tiempo, también parece claro que los sitios nucleares no fueron destruidos, al menos no completamente. Hubo daños. Pero ni siquiera las bombas rompebúnker de Estados Unidos aparentemente pudieron causar daños completos. También debo decir que parte de la razón por la que la gente piensa que todo esto fue un gran espectáculo y teatro es porque ahora hemos sabido que, al parecer, los iraníes pudieron evacuar las centrifugadoras y el material fisible que tenían en Fordow, ya que el rumor es que fueron advertidos de que estos ataques iban a producirse. Al mismo tiempo, los estadounidenses pudieron evacuar su base en Qatar y calibrar ya su sistema de defensa, porque aparentemente los iraníes les advirtieron que atacarían esa base, y que esto fue una represalia calculada para salvar las apariencias y luego poder reducir las hostilidades. Lo cual, de nuevo, es la razón por la que la gente piensa que esto es puro teatro. Pero ese resultado, esa parte final del episodio, creo que no se preveía al principio. Sí creo que al menos en la primera semana del asalto, la idea era un derrocamiento rápido del gobierno. Y luego, cuando eso no sucedió, la desesperación tanto en Tel Aviv como en Washington empezó a aumentar, y en algún momento tuvimos diferentes opciones sobre la mesa. Una de esas opciones era una desescalada calculada y que permitiera salvar la cara, que es aparentemente lo que ocurrió. El ataque a Fordow y el uso de bombas antibúnker seguían formando parte de ello. De nuevo, creo que al final sí, fue parte del drama, el drama de todo el asunto, pero no desde el principio. No creo que los estadounidenses intentaran usar bombas antibúnker y destruir esas instalaciones, sabiendo que sería imposible, pero creo que querían intentarlo y ver qué pasaba. Y cuando quedó claro que estos ataques no conducirían a una destrucción total, ni a una victoria inmediata y enorme en relaciones públicas, se inventaron una victoria mediática e intentaron explicar este ataque de la manera más favorable posible para ellos, incluyendo, por supuesto, la propaganda de que bombarderos B-2 despegaron desde Estados Unidos, sobrevolaron Irán, alcanzaron con precisión el objetivo que querían y regresaron. Así que Irán debe aprender que nadie se mete con los estadounidenses. Los estadounidenses hacen lo que quieren. Además, todo el apoyo diplomático que Estados Unidos e Israel recibieron por sus ataques altamente ilegales contra un Estado miembro de la ONU, todo eso forma parte de la historia de éxito que Occidente intenta proyectar ahora. Pero sin embargo, en términos estratégicos generales, es un fracaso porque no condujo al cambio de régimen definitivo. Y en este sentido, fue una prueba muy fuerte para Irán y sus capacidades. Es una de las que, al menos por ahora, los iraníes salen intactos. Sin embargo, también está claro que esto no será lo último que se vea en términos de enfrentamiento militar entre Estados Unidos e Israel, por un lado, e Irán por el otro. En cierto modo, es una continuación de una escalada gradual de Estados Unidos contra Irán.
No olvidemos que a principios de 2020, los estadounidenses, Donald Trump, mataron al general de más alto rango de la Guardia Revolucionaria, el señor Soleimani, cuando estaba en Bagdad. Los israelíes atacaron dentro de Irán y mataron a un líder de Hamas, que era huésped de Estado en el momento en que se inauguraba el nuevo presidente de Irán, el señor Raisi. Eso fue un ataque. Los israelíes siguen matando gente dentro de Irán. Siguen utilizando actividades encubiertas para asesinar científicos. Lo hacen constantemente. Así que Irán está bajo ataque. Irán ha estado bajo ataque durante mucho tiempo, pero el nivel de violencia se ha mantenido bastante bajo. Ahora, de nuevo, en los últimos años, los israelíes y los estadounidenses lograron eliminar a muchos de los aliados de Irán en la región. Por supuesto, en los medios de comunicación, normalmente se les llama proxies, porque la palabra proxy se reserva para Irán y el lado malvado del mundo, mientras que la palabra aliado se reserva para Estados Unidos y sus amigos. Así que el hecho es que Irán perdió a varios de sus aliados en la región, y que ahora este era un momento en el que Israel se sintió envalentonado para intentar eliminar al grande, al jefe final, por así decirlo, en este juego tan complejo. Pero Irán prevaleció. Pero eso no significa que no lo vayan a intentar de nuevo. Probablemente lo intentarán otra vez, porque esto es otra cosa que estamos aprendiendo ahora mismo. Quiero decir, cuando se trata de la beligerancia occidental contra estados que no les gustan, y sobre los que ya han construido una narrativa muy bonita sobre lo malvados que son, entonces nada los detendrá. Tenemos el derecho internacional, tenemos las Naciones Unidas, y tenemos todos estos principios, pero todos esos principios no importan en absoluto cuando Occidente se propone un cambio de régimen o imponer su voluntad a otros. Es un dominio absoluto lo que estas personas buscan, y en pos de eso, descartan cualquier tipo de principio que pudieran haber establecido antes. Y vemos, quiero decir, el mejor ejemplo de eso es lo que salió de Europa. Creo que Francia es la única que no estaba muy contenta con que Estados Unidos atacara, luego atacara directamente. Y todos los demás, ya sabes, especialmente los alemanes, aplaudieron esto. Olaf Scholz, no Olaf Scholz, lo siento, Friedrich Merz, el nuevo canciller de Alemania, utilizó este ahora infame eslogan de que Israel hace el trabajo sucio por nosotros. Esto es muy importante, que alguien haga el trabajo sucio por nosotros. Y es que la deshonestidad es horrible, pero también significa que Occidente está dispuesto a desechar tales principios. Occidente está dispuesto a desechar algunos de los tratados internacionales más importantes y fundamentales que tenemos. No me refiero solo a la Carta de las Naciones Unidas. También estoy hablando, por supuesto, del Tratado de No Proliferación Nuclear, el TNP, que regula y ha tenido un éxito más o menos considerable desde 1968 en impedir que un gran número de estados adquieran bombas nucleares y capacidades de ataque nuclear. Actualmente seguimos viviendo en un mundo con solo 9 estados con armas nucleares, y eso se debe en gran parte al éxito del TNP. 5 estados las poseen legalmente, según el TNP. Los 5 poseedores: China, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Y luego tenemos 4 estados que las adquirieron más tarde, en contra de las normas del TNP: India, Pakistán, Corea del Norte, y por supuesto el que nunca lo ha admitido oficialmente, pero todos sabemos que las tiene, que es Israel. Y el hecho de que ahora Israel y Estados Unidos, 2 estados con armas nucleares, hayan atacado a un estado sin armas nucleares, solo contribuye a la situación mundial actual, en la que Rusia también violó las fronteras de un estado sin armas nucleares, Ucrania. Ahora estamos viendo cómo el régimen de no proliferación tal como es, y la promesa del régimen de no proliferación, se está desmoronando ante nuestros ojos. Esto está ocurriendo no solo en el caso de Rusia contra Ucrania, con muchas condenas por parte de los europeos, sino que, en cuanto la situación se invierte, todos los europeos,
Todos ellos, incluidos también los australianos y los canadienses, dicen no, esto está bien. Esto es bueno. Esta vez, dos estados con armas nucleares están atacando a un estado sin armas nucleares. Nos gusta. Eso está bien. Esto, obviamente, envía un mensaje muy claro al resto del mundo, que es como decir, bueno, pues nada, ese TNP, ese asunto de la no proliferación, aquí no va a servir de nada. Además, el hecho es que ya sabes, Corea del Norte consiguió armas nucleares y no fue atacada por un estado con armas nucleares. Pakistán e India, los únicos que alguna vez contemplaron atacarse fueron entre ellos. Así que son estados con armas nucleares. Esto envía un mensaje muy precario, y uno que yo mismo, como un ardiente, ya sabes, pacifista realista, no quiero apoyar. Pero también me deja con una sola conclusión, que es, si quieres una seguridad adecuada, y si quieres una disuasión real, entonces bueno, las armas nucleares parecen ser una especie de requisito previo para eso, porque el sistema diplomático que tenemos, con tratados y con la presión de los iguales para no hacer algo, se desmorona en el momento en que una de las grandes potencias realmente decide socavar a una más pequeña. Así que los estados más débiles del sistema, e Irán aquí era claramente el más débil, no están protegidos por estos acuerdos, en absoluto. Ahora además, una de las cosas que está ocurriendo es, por supuesto, que ahora el arsenal de este material fisible nuclear, varios cientos de kilos de uranio, no sabemos dónde está. ¿Dónde lo han puesto los iraníes? Solo sabemos que siguen presentes y que también las capacidades y el conocimiento para fabricar estas armas siguen existiendo en Irán. Y aunque Irán tenía una política interna muy clara de no desarrollar estas armas, creo que van a reconsiderar seriamente su política aquí. Y deberían hacerlo, porque parece que su enfoque no ha funcionado. Toda la idea de mantener la amenaza de una bomba en el futuro, aunque tengas una política que no permite tenerla, no funcionó. No disuadió a Estados Unidos. Al contrario, llevó a Estados Unidos e Israel a tener una excusa y luego a reunir a todos los demás detrás de ellos para llevar a cabo ese ataque. Así que esto ahora plantea la pregunta. Bueno, en primer lugar, ha terminado el episodio. El episodio ha terminado por ahora. First of all, is the episode over? The episode is over for now. I think there's going to be a break because all... Creo que va a haber una pausa, porque todas las partes realmente la necesitan por diferentes razones. Israel necesita reponer sus capacidades, Irán también, y Estados Unidos igualmente. Hay buenas razones para que Donald Trump quiera poner fin a esto. Una de ellas, por supuesto, es que su base MAGA se está fracturando, y no quiere desprenderse por completo de la imagen que ha cultivado. Por otro lado, lo que Brian Berletic llama continuidad de la agenda. Estados Unidos avanzando en una sola dirección, y solo en esa dirección, esa trayectoria no ha cambiado. Así que quizá la línea temporal sí, pero probablemente la trayectoria no. Solo es cuestión de tiempo hasta que Israel y Estados Unidos intenten algo así de nuevo, y podría ser más pronto que tarde, porque ahora son conscientes del tipo de capacidades militares que tienen los iraníes, si realmente se lo proponen. Y sabemos que Israel, antes, con su entorno inmediato, tenía una política de atacar a todos, y luego parar, y volver a atacar y parar. Striking everybody and then stopping and striking again and stopping, and they used to call this mowing the lawn when it came to... Y solían llamar a esto cortar el césped cuando se trataba de los palestinos en Gaza y Cisjordania. Intentar de forma esporádica diezmar, una vez más, las capacidades de quienes perciben como sus enemigos inmediatos. Así que no me sorprendería en absoluto. De hecho, es justo lo que espero, que intenten aplicar esto también a Irán. Y no olvidemos que los israelíes también tienen una larga historia de romper sus propios altos el fuego. Aunque, cuando se trata de Irán, probablemente se lo pensarán dos veces, porque Irán ha dejado absolutamente claro que responderá. No aceptarán cosas como las que los sirios tuvieron que aceptar, donde Israel, cada pocos meses, bombardea de nuevo las pistas y los edificios del aeropuerto de Damasco. The buildings of Damascus airport. They just did that, just like that, because they could. Lo hicieron así, sin más,
porque podían, y no había nada que Siria pudiera hacer al respecto. Así que los israelíes intentaron esporádicamente eliminar parte de la infraestructura que los sirios habrían necesitado para desarrollarse, simplemente porque podían. Y no había nadie en Occidente que los detuviera, ni nadie lo suficientemente poderoso como para apoyar a los sirios y hacer que se detuviera. Ahora, los iraníes intentaron con mucho empeño dejar claro que militarmente eso no funcionaría con ellos. Pero los israelíes también tienen un historial de intentar todas estas operaciones encubiertas. Y otra cosa que hemos visto es, por supuesto, que Irán es muy malo actuando contra operaciones encubiertas. Muy malo desmantelando células durmientes dentro de Irán. La capacidad de los israelíes para subvertir las estructuras iraníes, espiar a los iraníes, saber dónde están los generales y localizar a los científicos, etc. Todas estas capacidades están del lado de los israelíes. Y los israelíes las están utilizando para causar el máximo daño y obtener la máxima protección, con elementos de sorpresa. Esto es algo que Irán tendrá que temer las 24 horas del día, los 365 días del año, a partir de ahora. Necesitan encontrar una manera de desmantelar esto y hacer que sus propias comunicaciones sean mucho más seguras. Así que, episodio terminado por ahora. ¿Guerra? Definitivamente no. Esto es solo el final de una batalla. La próxima llegará, porque sabemos que Estados Unidos e Israel están absolutamente decididos a destruir Irán. Lo cual, de nuevo, es irónico, porque la razón, especialmente la que la gente en Occidente y en Europa ha estado dando para justificar esto, es que Irán ha estado coreando muerte a Israel y muerte a América, cuando en realidad está clarísimo que son ellos quienes están intentando erradicar Irán y que este es un objetivo a largo plazo para ellos. Y no necesito repetir todas las señales que hemos tenido con todos los planes que han existido por parte de los neoconservadores para bombardear Oriente Medio. 7 países en 5 años, y así sucesivamente, de los cuales el último es, por supuesto, Irán. Pero ahora, el último intento parece ser el lugar donde se han topado con un muro, al menos por ahora. Pero de nuevo, si el cambio de régimen en Irán no ocurre en 2025, podría suceder en el 26, 27 o 28. Y está absolutamente claro que algunos de los planificadores y cerebros detrás de este tipo de planes nefastos, tanto en Washington como en Tel Aviv, ya están trabajando en el próximo episodio. Pero al menos, durante un corto periodo de tiempo, parece haber un alto el fuego. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Una vez más, una de las consecuencias es sin duda que el TNP está ahora en grave peligro, si no terminalmente enfermo. No veo cómo cualquier estado más o menos razonable y racional no toma esto como una indicación muy importante para replantearse sus doctrinas nucleares. También vemos que esto está llevando a una mayor inseguridad en el sistema, que algunos de los supuestos clave que teníamos desde el final de la Guerra Fría ahora vuelven a estar en peligro y en entredicho. Y eso no es solo, como quieren decir los europeos, por el ataque de Rusia a Ucrania. Ahora también es por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Es simplemente más inestabilidad, más motivos para preocuparse por lo que los estados rebeldes como Estados Unidos son capaces y están dispuestos a hacer para lograr sus objetivos, incluso si esos objetivos son estúpidos, inalcanzables o, de nuevo, esta forma deshonesta de comunicar lo que realmente pretenden. Esto debería preocupar a todo el mundo, y así será. Vemos que este episodio ha causado nuevas fracturas. En la forma en que diferentes países perciben a otros, vemos que Japón y Corea del Sur, los máximos líderes, el primer ministro de Japón y el presidente de Corea del Sur, cancelaron su participación en la cumbre de la OTAN que se está celebrando actualmente en los Países Bajos. Al parecer, tienen motivos para no querer verse presionados a aumentar su gasto en defensa hasta el 5%. Ambos estaban descontentos con el ataque estadounidense a Irán. No están alineados con el resto de Occidente colectivo respecto a dicho ataque.
así que es un nuevo desarrollo. En general, sí creo que podemos esperar que varios países reevalúen cómo quieren interactuar con estos sistemas de alianzas, porque podemos ver cómo ejercen presión. These alliance systems, because we can see how they build pressure. We see it right now, how the NATO is working on. Lo vemos ahora mismo, cómo la OTAN está trabajando en un gasto en defensa del 5% del PIB para toda la alianza, y cómo esto está preocupando a los países. También en el contexto de lo que hemos visto, lo que aparentemente Estados Unidos quiere lograr para sus propios objetivos estratégicos, aunque esos objetivos estratégicos no tengan nada que ver con los intereses europeos. A pesar de que todos los líderes europeos se han unido bajo la bandera de Estados Unidos y han dado su apoyo, está absolutamente claro que una nueva guerra del Golfo en Oriente Medio tendría efectos devastadores para los europeos. Esto es especialmente evidente a niveles más bajos, me refiero al público en general, pero es algo con lo que la actual, realmente pésima, clase dirigente europea sigue colaborando. Más consecuencias son que probablemente veremos una coordinación más estrecha entre Irán, Rusia y China, sin duda. Sabemos que, antes de este episodio, fueron los iraníes quienes dijeron no, gracias, a una alianza militar fuerte con los rusos. Aunque los rusos ofrecieron un pacto de defensa mutua, fueron los iraníes quienes lo rechazaron. Esto llevó a algunas preguntas sobre cuán acertada fue esa decisión y por qué ocurrió. Para mí, está claro que los iraníes no confían en nadie, lo cual en realidad es un enfoque muy sensato en las relaciones internacionales. A pesar de tener una buena relación con Rusia, los iraníes no olvidaron que fue la Unión Soviética la que en 1942-43 los invadió cuando Irán era neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Tras ser acusados de ser demasiado amistosos con los alemanes, fueron invadidos por la Unión Soviética y los británicos juntos. Fueron Gran Bretaña y la Unión Soviética quienes hicieron eso. Eso es algo que todavía parece persistir como un recuerdo hoy en día. Hay otros recuerdos del pasado más reciente en los que la relación con Rusia no fue brillante. Así que Irán es muy consciente de que las relaciones internacionales son inestables y que al final del día, el único en quien realmente puedes confiar es en tus propios recursos. La estrategia hasta ahora ha sido cooperar con Rusia y China, pero sin un verdadero y sólido pacto de defensa mutua. Puede que ahora reconsideren esto por pura necesidad. No creo que sea una buena idea entrar en un pacto de defensa mutua, pero podría convertirse en una necesidad para los iraníes si sienten que esto podría mejorar su posición de seguridad frente a Israel y Estados Unidos. Porque si lo intentan de nuevo, entonces necesitas algún tipo de elemento disuasorio. Una bomba nuclear puede ser un elemento disuasorio. Más misiles pueden ser un elemento disuasorio. Pero también un acuerdo de defensa militar con Rusia podría ser otro elemento disuasorio, ¿verdad? Así que pensarán en esos términos sobre cómo aumentar su capacidad de disuasión, porque es exactamente la misma categoría en la que está pensando Occidente. Y en este momento, realmente, los iraníes han demostrado que entienden que necesitan igualar este tipo de belicismo con capacidades propias. Sin embargo, teniendo en cuenta que los iraníes hasta ahora han tenido un éxito relativo en la creación de sus propias capacidades de defensa autóctonas, podemos esperar que intenten seguir haciéndolo lo más rápido posible. Pero el cambio en la política exterior hacia Rusia, y quizás, por necesidad, una mayor integración, podría estar realmente sobre la mesa. Hemos visto que los iraníes, antes de contraatacar, hablaron de inmediato con los rusos cuando los estadounidenses realmente los atacaron. Existe un nivel bastante alto de confianza entre Teherán y Moscú, al menos en lo que respecta a la escalada y a buscar el consejo mutuo. Me sorprendería que no estuviera ocurriendo algo similar con China, aunque es difícil predecir exactamente en qué consistirá. Pero tendría mucho sentido que quizá no una alianza militar, pero sí una mayor cooperación, fuera una consecuencia inmediata de este episodio.
of this episode. Also because Iran now actually gathered a lot of very Además, porque Irán ahora ha reunido una gran cantidad de datos muy valiosos, datos que estoy bastante seguro de que los rusos y los chinos querrían. En cuanto a lo que estos sistemas estadounidenses fueron capaces de hacer, lo que Irán pudo detectar, con qué tipo de tecnología de su parte pudieron detectarlo, qué se pudo interceptar, qué no se pudo interceptar, qué tecnologías funcionaron y cuáles no. Estoy bastante seguro de que hay un gran interés por parte de China y Rusia en saber más sobre esto, y probablemente una disposición de Irán a participar en tales discusiones si pueden obtener algo a cambio de estas dos superpotencias. Así que, en general, esto hace que todos estén menos seguros. Fue un momento horrible. Espero que la crisis inmediata haya terminado. No creo que la guerra haya terminado. Creo que alto el fuego es la forma correcta de decirlo. Es algo muy triste de afirmar. Pero no veo ninguna razón para pensar que el conflicto estructural que Israel y Estados Unidos quieren con Irán y que quieren con Rusia y China, ¿por qué deberíamos asumir que esto ha terminado? Todos hemos aprendido ya que, incluso si Donald Trump fue honesto, o es honesto, en su deseo de desescalar, el sistema belicista y de promotores de la guerra de Estados Unidos, con todas las formas en que opera, a través del complejo militar industrial, mediante la propaganda mediática, a través del lobby israelí, todos estos elementos generan un impulso, un empuje constante hacia más guerras. Y los europeos están completamente integrados en ese sistema. No son una parte separada, son parte integrante de ese sistema, que luego impulsa soluciones militares a problemas diplomáticos, que deberían abordarse en un nivel completamente diferente. Pero, lamentablemente, ese es el sistema que Occidente, el Occidente colectivo, ha construido, y ese sistema es extremadamente resistente. Para Rusia, China, Irán y demás, la cuestión siempre será cómo interactuar con ese sistema de violencia y guerra masiva. Pero por el momento, creo que lo que estamos viendo es, al menos la capacidad, de nuevo, la capacidad de Rusia para resistir esta guerra por poderes o la guerra de coalición que se ha librado contra ella. Ahora vemos la capacidad de Irán para al menos defenderse de este primer ataque a gran escala. No el primer ataque en sí, pero sí el primero a este nivel de violencia. Veremos si Occidente realmente aprende de esto, que no deberían intentar repetirlo, ni intentarlo con China. Pero Occidente, el sistema de violencia masiva, desafortunadamente, tiene un historial muy malo de aprender de estos errores. Porque, y ya he señalado esto en otros episodios, la victoria no es necesariamente el objetivo. Simplemente causar caos y daño al otro lado ya es una forma de victoria. Es algo que quieren lograr, incluso si les cuesta a ellos mismos. Así que el sistema es uno que busca infligir daño a otros, no necesariamente lograr una victoria total. Y como dice John Mearsheimer, Estados Unidos sigue embarcándose en estas aventuras, e Israel también lo hace, sin una teoría de la victoria. No es el sistema. El sistema produce violencia. La violencia es, en sí misma, parte de los objetivos de lo que hace el sistema. Y este es el desafío al que se enfrenta la parte civilizada del mundo. Los rusos, los chinos, los iraníes, el sudeste asiático, África, Sudamérica, el sur global. La parte civilizada del mundo, el sur global, lo que están afrontando, que de alguna manera tienen que encontrar la forma de evitar que este sistema occidental de destrucción cause estragos desde el principio. Es una tarea muy difícil, y en este sentido ha sido infructuosa, porque el sistema ya ha producido violencia y ha causado entre 900 y 1000 muertos en Irán, lo cual, de nuevo, el sistema considerará como una pequeña victoria. Ya sabes, es como, bien por nosotros. Por supuesto, es horrible para la humanidad. Ese es el mundo en el que vivimos. Si se me ocurre algo más, haré otro vídeo. Muchas gracias por su atención.